Creo que una de las cualidades más difíciles de colocar en práctica que tenemos los seres humanos es la paciencia. Pero es una de las cualidades más importantes que tuvo la iglesia primitiva para llegar hacia los rincones donde llegó. Esto me hace pensar en un libro que recientemente estuve leyendo que se llama La paciencia, de Alan Kreider, y este libro resume, voy a adelantarme un poco, pero voy a decir lo que resume cómo la paciencia fue el motor silencioso de subsistencia para la primera comunidad de fe, como lo fue la iglesia primitiva. Yo creo que la paciencia es el resultado del amor. Y cuando terminé el capítulo anterior, y tengo acá mis notas también, cuando terminé el capítulo anterior les dije que íbamos a hablar un poquito del amor, ¿no? ¿Por qué del amor? Porque fue una de las características que tenía la iglesia primitiva. Daban, entregaban, ayudaban, sanaban sin esperar nada a cambio. Todo era una entrega desmedida. Y si sos practicante de yoga y has tomado prácticas de yoga conmigo, te vas a acordar quizás un poco a un concepto que nombro mucho en mis prácticas, que es el concepto del ego y del desapego. Entonces, una cualidad especial que tenía esta comunidad es que eran totalmente desapegados de todos sus bienes. Estaban dispuestos a ayudar a los otros sin esperar nada, solo por un único propósito que no tenía ninguna retribución en este mundo material, que era volver a encontrarse con Jesucristo en su siguiente venida. Qué inspirador, ¿no? Qué inspirador pensar y tener en la vida este propósito tan claro que no hay nada que te lo pueda impedir y que te conduzca a soltar todo lo que sos para entregar tu vida hacia la humanidad o a la comunidad en la que te encuentras. Este amor que tenía esta comunidad la llevó a colocar en práctica la paciencia, que, como menciona Alan, es una virtud que fue olvidada. En nuestra cultura, olvídate que existe la paciencia. En nuestra cultura todo es más rápido que inmediatamente. Yo estoy grabando este video, llevo 3 minutos de grabación. Yo sé que cuando lo termine, en 7 minutos, tendré 1 minuto más seguramente para que este video llegue a tus manos. Imagínate esto. Y también imagina lo que representaría haber estado en esa época, en ese siglo, sin estas herramientas que tenemos hoy día, donde tengo que esperar seguramente semanas para recibir una carta de alguien o tener en mis manos un costoso papiro, que sería el texto de las palabras de Jesús. Hay una gran diferencia entre nosotros y ellos, pero hay una cosa en la que podemos ser totalmente iguales, que es el desapego y la entrega. Así que bueno, pensando en esto, en toda esta comunidad, en su ejemplo, en cómo ellos esperaban y cómo creían que Dios iba a actuar, iba a hacer su parte para ellos, el historiador Alan dice, voy a leer textualmente, dice que más que por sus doctrinas, los cristianos fueron conocidos por su manera de vivir y por su manera de esperar. Qué buena frase. Y esto también nos conduce a que en la humanidad tenemos 2 tipos de paciencia, ¿no? Porque puedes ser cristiano o no y ser paciente o no, también, ¿no? No quiere decir que seas cristiano y seas paciente o que tienes que ser cristiano para ser paciente. Pero quiero hablar específicamente de la virtud de la paciencia en el cristianismo, de los cristianos, y hacer una
a ver, una separación o una aclaración de que paciencia no se trata de aguantar algo que, ¿no? Sino que la paciencia es una manera activa de confiar en alguien, porque muchas veces relacionamos el tema de paciencia, me tiro, sí, estoy paciente, estoy acá esperando pacientemente. No, esta no es la paciencia de la que estamos hablando en este contexto. Estamos hablando de una paciencia activa que nos lleva a hacer una determinada cantidad de cosas para esperar este resultado que en ese momento para los cristianos era la venida de Jesús y para nosotros también hoy en día, ¿no? Entonces era soltar un poquito ese control. Yo acciono, pero no tengo más el control. Yo acciono, pero no tengo el poder. Y yo acciono y no importa cómo salen las cosas. Yo confío en que hay un motor mucho mayor que yo, que tiene mucho más poder que yo, que puede accionar todo lo que hay. Así que en muchos sentidos esa virtud que tenían los cristianos la podríamos llamar soltar y fluir en nuestro contexto actual, ¿no? También quiero hablar de la paciencia como una forma de resistencia, porque la paciencia nos da una esperanza, nos da una resiliencia y nos permite, como, si se quiere decir, soportar o esperar un poquito más, ¿no? Lo que se viene. En aquel momento, imagínense que el imperio imponía toda su voluntad, habían espadas, había sangre, era otro contexto. Y era un contexto en el que se buscaba mucho prestigio, mucha posición, mucho poder. No digo que hoy no, pero ese era el contexto de aquel momento. Y justamente el cristianismo vino a romper estas barreras, ¿no? Se fue esparciendo silenciosamente por diferentes lugares, fueron creciendo en comunidades, pero no en comunidades de arma, no en comunidades de guerra, sino en comunidades de paz y de amor, donde se ayudaban los unos a los otros. Y la pregunta que a mí me surge para el día de hoy es, ¿qué pasaría si nosotros hoy hiciéramos lo mismo? Entiendo que hoy no tenemos armas de espadas, tenemos otros tipos de armas mucho más peligrosas, como bombas nucleares, por ejemplo, pero entender que muchas veces en nuestro mundo actual, en esa falta de paciencia, en esta inmediatez de este mundo, abandonamos un poco la colectividad, dejamos de ver al otro, dejamos de ver al entorno y nos encasillamos solamente en nosotros mismos, en nuestra necesidad, en lo que queremos. ¿Qué pasaría si recuperamos la virtud de la paciencia el día de hoy, por ejemplo? ¿Qué pasaría si cuando voy por la calle y alguien de pronto me empuja porque va deprisa, en lugar de gritarle, reclamarle, simplemente observamos y pensamos, ¿qué le habrá pasado a esta persona que venía tan apurada? Porque nunca sabemos lo que hay detrás del contexto del otro, ¿no? Entonces, esa es la reacción que se espera, reacción con paciencia y con confianza, con disposición de entregar y de ayudar al otro. Mi invitación en este episodio es a activar un poquito más la paciencia, a activar un poquito más el amor y aprender de esa comunidad de la entrega, ¿no? Que tenía la comunidad de fe en aquel momento. Te veo en el próximo capítulo.